Estaba dando los últimos apuntes a la historia con la que íbamos a comenzar. Y digo íbamos porque la radio siempre es sorpresa. Siempre es constante movimiento, también para los casos. Quizá esta promoción que habéis escuchado ahora mismo al empezar el programa tenga algo que ver. Es muy adecuada. Los testimonios de lo extraño relativo al fenómeno ovni o en los suburbios de esa categoría, donde hay casi de todo, se está multiplicando y lo estamos viendo. ¿Somos nosotros generadores también de esa apertura de conciencia? ¿De que muchas personas no tengan miedo y nos cuenten sus casos? ¿De que no se sientan como locos, como testigos de algo imposible, sino como individuos que pueden contar su vivencia? Lo estamos viviendo. Han llegado nuevos casos. Uno de ellos, en la provincia de Murcia, en una pequeña aldea, donde la observación de una de estas efigies o sombras, siempre os estoy hablando de encuentros cercanos con lo que sea, figuras humanas, se produce dentro de un inmueble aislado, pero la protagonista observa la figura de grandísimo tamaño, casi encorvada para no darse con el techo, dentro de su propia habitación. Es como si muchas personas estuviesen perdiendo el miedo al mismo tiempo. Y eso es muy interesante. Esa es la gran misión. Por eso hacemos la alerta OVNI. Lo que ocurre es que yo tenía pensado hablar de un concepto entre estremecedor y fascinante, como es la sombra. ¿Sabéis lo que es la sombra? La sombra es un concepto que acuñó Carl Gustav Jung, tantas veces nombrado en este programa, uno de los grandes maestros del pensamiento del siglo XX, el discípulo de Freud que discutió con él y se separó en teorías precisamente por estas cosas. Decía Jung que la sombra oscura, la sombra casi sin rasgos, la sombra que se nos aparece, a veces es una proyección de nosotros mismos, lo que no nos gusta de nosotros mismos, aquello que despreciamos. Y estaba preparando, imaginándome el momento en que Carl Gustav Jung solo alquila un torreón en Bolling, en Suiza, y cómo, según dejó por escrito, una noche empezó a escuchar una extraña melodía. Salió del torreón y, claro, el campo inmenso, nadie, ni un alma. Pero durante una hora larga escuchó esa especie de canto gregoriano que se aproximaba poco a poco a su habitación. Contaba el gran maestro Jung que 2 días después, muy inquieto por esta situación y con asuntos de la sombra y el arquetipo de lo sombrío en la mente, sobre eso estaba trabajando, por eso se había recluido allí. En esas estaba cuando escuchó voces que llegaron a ser presentes casi al otro lado de la misma puerta de la tercera planta de ese torreón donde él estaba, solo absolutamente. También la música. Y él pensó en señales que llaman nuestra atención, en algo que habla nuestro inconsciente, que le dice, oye, aquí estoy, esto va a ser importante para tu vida. Contaba Jung que la cuarta noche abrió repentinamente el pequeño ventanuco, las 2 hojas de madera del pequeño ventanuco del torreón de Bollingen, y no soñando, sino observando, un hombre, uno de los padres de la moderna psicología, psiquiatría y filosofía, y aseguró que unos 15, 20, 25 sombras, 25 individuos con una especie de capas o encapuchados, en fin, ya lo sabéis, amigos, el eterno arquetipo de la sombra, estaban ahí abajo. Mirándole, aunque no tuviesen ojos, comprobó perfectamente que se estaban fijando en él y se acercaban muy lentamente, como en una extraña procesión. Todo esto ocurría en la primavera de 1924. Jung y su estudio sobre la sombra. Bien, sobre eso íbamos a hablar, sobre el arquetipo, y sobre todo porque hemos logrado dar con algunos especialistas que han investigado sobre una sombra muy particular. Una sombra que nos ha sorprendido porque, después de contar el caso de un niño de Canarias, una sombra con capa alta y una especie de sombrero,
algo tan aparentemente absurdo, resulta que nos hemos visto inundados. Decenas y decenas de casos, nombres y apellidos. Esta noche hemos creído que era el momento idóneo para escuchar a esos testigos de la sombra. Una sombra tan concreta, con ese sombrero. El hombre del sombrero como arquetipo, no sé, del mal. ¿Por qué se aparece? ¿Por qué tanta gente lo ve? ¿Qué es? ¿Es la propia sombra, la propia angustia, lo peor de nosotros? ¿O algo externo? Cuando me entero de que de nuevo han aparecido las sombras, los seres, los tripulantes, dirán algunos, el inconsciente, dirán otros, los fantasmas, asegurarán muchos. Yo no lo sé, pero han aparecido y ya casi no me llegan las manos para contar con los dedos los casos últimos. Parece el mismo ejemplo. Ha ocurrido hace no mucho tiempo. Hablamos de las últimas semanas. Y es un grupo importante del rock español, del rock andaluz español. No un grupo cualquiera, un grupo que desde 1979, siguiendo la estela de bandas legendarias como Triana, pues ha hecho muchas grandes canciones. Voy a decirlo así, un agente de ley. Medina Zahara, un grupo conocido no solo en España sino en todo el mundo. Y un grupo de esos currantes de la música que siguen trabajando, claro, haciendo muchos kilómetros, mucha carretera. Nunca creo habían visto algo parecido. Tenemos contacto a estas mismas horas y se lo agradezco porque están prácticamente finalizando concierto a Carlos Rivera. Carlos Rivera es el bajo de Medina Zahara y lo que han visto, en fin, tenéis que opinar vosotros, porque coincide con varios testimonios y no debe ser fácil contarlo. Ahora, la impresión viva de quien ha visto algo que oficialmente es inconcebible, pero que ahí estaba, en la carretera, y que se parece mucho a la sombra de las que os he hablado durante estos 10 minutos. Vamos a conectar. Están en la provincia de Cáceres todavía. Carlos Rivera, buenas noches. Buenas noches, Iker. Ante todo, muchísimas gracias por atender la llamada de Milenio 3. Hombre, gracias a vosotros por llevarme. Porque lo que os ocurrió, claro, lo que os ocurrió hace unas pocas semanas realmente, ¿no? Estamos hablando de principios de abril. La madrugada del 31, bueno, del 1, era ya la madrugada del 1 de abril. ¿Dónde os encontrabais, Carlos? En Madroñeras, en Cáceres. Veníamos de tocar de Madroñeras y allí, bueno, de camino yo me fui para Córdoba con los técnicos de sonido, ¿vale? Porque ellos se quedaron a dormir, mi grupo allí en Madroñeras y tal, pero nosotros pues decidimos volver para Córdoba. Yo que tengo a la mujer ahí a ver si voy a ser papá o no y me quise estar con ella más tiempo, ¿no? Entonces pues bajé para Córdoba con la furgoneta. Estamos hablando de qué hora, Carlos, más o menos. Pues serían entre las 4:30 y 5 de la mañana, más o menos. Carretera la Nacional 432, creo que es la de Córdoba-Badajoz, vamos. Y vamos dirección Córdoba. Hemos pasado ya Zafra, digamos dirección Córdoba. Y bueno, te cuento un poco. Eran unos cambios de rasante que había, pero vamos, se veía perfectamente toda la carretera y tal. Y en uno de estos cambios de rasante íbamos con la luz larga. Además íbamos despacio, íbamos a 60, íbamos charlando tranquilamente de música y tal, pero íbamos muy pendientes de la carretera. A esta hora, hombre, tú sabes que toda precaución es poca, y más cuando estás acostumbrado a viajar tanto, ¿no? Entonces, no vimos nada, de pronto, o sea, la carretera tranquila, sin nadie, lo típico, ¿no? Y de pronto, a escasos 2 metros de la furgoneta, nos sale una figura, ¿vale? Muy delgada, muy alta, con una cara, Iker, es que me da hasta reparo decirlo, que era una cara horrible, era una cara, la mandíbula le colgaba como si la tuviera desencajada. Después cuando hicimos un retrato nos dijeron, se parece al Grito, al cuadro famoso ¿no? Del Grito, ¿no? Era un poco esa expresión de dolor o de agonía, o no sé, con los ojos muy brillantes, y bueno, ya te digo que lo de los ojos, de primera digo, bueno, le estamos dando con la luz y es normal que le brillen los ojos, pero es que cuando pasamos un poco para adelante, lo teníamos al lado, yo lo tenía al lado de la ventanilla y lo miré y los ojos seguían con el mismo brillo que vamos, como si le estuvieran enfocando luces que no había, porque en ese momento ya no había luces enfocándole a él, ¿no? Y era una cara, vamos, pero de auténtico terror, vamos.
¿Y estaba Bueno, parado en el vamos. arcén, Carlos, a cierta distancia? ¿Os vais acercando? No, es como si hubiera salido de la nada y se nos echaba en lo alto. Vamos, de hecho, el conductor dio un poco un volantazo, un poco más, menos más que íbamos despacito, porque podíamos haber tenido un accidente y la verdad que fue un susto que nadie, no, ninguno de los tres que íbamos en la furgoneta se lo esperó y vamos, yo te digo, se tambaleaba, era muy como si estuviera medio flotando, no sé, una cosa muy rara ahí, que es muy rara. De inmediato, Carlos, cuando vais los tres en la furgoneta y observáis en el lado del conductor, en el lado en que tú ibas, en el lado, perdón, del acompañante del conductor, aquello estaba detenido ahí como una sombra, parecía que os aguardaba, estaba ya cruzando la carretera. ¿Durante cuánto tiempo podíais ir observándolo? Observándolo. Pues yo le dije al conductor que se diera la vuelta, pues yo quería volver a verlo. Yo decía que eso no podía estar ahí, porque es que eso no estaba ahí cuando nosotros estábamos circulando. Y ya te digo que era una recta que se veía perfectamente los laterales de la carretera, porque vamos con la luz larga, una furgoneta de estas altas nuevas de carga, eso tiene una luz potentísima, y veíamos toda la carretera, incluso veíamos el campo que había alrededor y tal, pero es que no lo vimos. Y de pronto salió ahí al paso, casi como si se nos fuera a echar en lo alto de la furgoneta. Entonces pegamos lo que te he comentado, ¿no? Que pegamos un volantazo y fue cuestión de segundos, porque claro, el conductor siguió para adelante como alma que lleva el diablo, a pesar de que nosotros le dijéramos date la vuelta que queremos verlo, ¿no? Él menos mal que tenía sentido común y dijo, no, ¿qué dices? Vamos a Córdoba, pero vamos, rápido. Y yo lo intenté seguir viendo por el espejo del lateral mío, ¿vale? El espejo retrovisor, y no, se perdió en cuestión de, igual de como apareció, vamos, en cuestión de segundos ya no había nada. ¿Llegaste a ver, Carlos, llegaste a ver el movimiento de él según va saliendo hacia la carretera? ¿Caminaba como una persona? Era como si una persona se estuviera tambaleando. ¿Alguien herido, quizá? Sí, algo parecido a eso, como si se estuviera tambaleando y una cara horrible, hacía un movimiento de la cabeza de abajo hacia arriba, así como en círculo, un poco, como si cuando una persona se está relajando el cuello, ¿vale? Hacía un movimiento así como circular con la cabeza, pero con la cara, la boca abierta, vamos, que yo creo que ningún ser humano puede abrir la boca a ese tamaño, porque es que se le desencajaría la mandíbula lo primero. O sea, era una cosa horrible, muy raro y muy desagradable, vamos. ¿De qué dimensiones estamos hablando, Carlos? ¿Era una persona alta? Pues tenía que ser bastante alta, porque después cuando volvimos por la zona, había como al lado de la carretera los típicos pasantes estos para que pase el agua, tal, ¿no? Pues entonces yo creo que estaba ahí, metido, ¿vale? Y sinceramente, desde ese pasante que había como 1 metro hasta la carretera, a mí me llegaba la cabeza a la altura mía, de mi cabeza, y yo iba en una furgoneta alta, y yo estaba a una altura de, digamos, 1,90 m, tal. Aparte de lo que había para abajo de la carretera, pues imagínate, que midiera 2 metros algo, no sé, era muy largo. Era un hombre o lo que fuera, muy, sí. Con la cara como consumía, ¿no? Como muy consumía, muy chupar para adentro, los mofletes medio para adentro, una cosa muy desagradable. O sea, alguien casi cadavérico, Carlos. Casi. Sí, por ahí puede, pero no era una calavera. ¿Entiendes? No sé si me explico. Es que ni la boca ni los ojos, eso eran normales, no le llegué a ver pelo. La verdad que no me fijé tanto, porque lo de los ojos me impactó tanto que me quedé mirándolo a los ojos. Durante esa fracción de segundo que nos cruzamos, yo lo miré a los ojos, yo creo que él me miró también, porque vamos, yo lo estaba mirando fijamente a los ojos y vamos, no se me olvida, no me fijé en ese detalle, sobre todo los ojos que eran amarillos, eran como amarillos oscuros, una cosa. O sea, que llegas a verlo llegáis a tenerlo tan cerca que logras describir algo con tanto detalle como la mirada, como los ojos. Sí, lo teníamos, yo lo tenía pegado al cristal, casi, vamos. Entonces está pegado al cristal, Carlos, y de pronto intenta ir hacia el coche o intenta cruzar o se queda en el punto exacto. Se queda en el punto tambaleándose, pero es que claro, como apareció de repente, nuestra impresión fue que se nos echaba en lo alto del coche. Lo primero que llegamos a pensar era que había algún borracho, que vendría de alguna feria, de algún pueblo, lo que sea, pero es que estábamos en mitad de la nada, en un punto kilométrico, en que Zafra todavía quedan lo menos 15 kilómetros para llegar a Zafra. El siguiente el pueblo anterior, pues no sé exactamente la distancia, pero también bastante más de hecho, o sea que no sé a esas horas que podía ser eso y vamos, nos impactó muchísimo. ¿Te dio la impresión, Carlos, o os dio la impresión a los que ibas en el vehículo de que eso era un ser humano o que no tenía nada que ver con lo lógico, que era algo que yo no sé su naturaleza, pero que desde luego en nada se parecía a lo natural?
No, natural no era. Ni los movimientos que hacía, ni la boca tan enorme, ni esa cara, no, eso no era natural, ni mucho menos humano. ¿Vestimenta, Carlos, en algún momento pudiste apreciar algún tipo de traje? ¿Llegaste a ver, por ejemplo, las manos? No se le veían manos, tenía como una especie de, lo que te comenté, que era como una especie de chaquetón anorak, así raro, pero yo no le vi manos ni le vi nada, reflejaba muy bien la luz, desde luego, era como, según mi compañero, si se fijó más en el traje de él, me dijo que era como blanco. Pero ya te digo, yo me quedé con la cara, mirándole la cara fijamente y me como congelado, ¿no? Como que te quedas paralizado, vaya, cuando ves algo así. Y no me fijé en el detalle del traje, pero mi compañero sí me lo dijo, que era blanco, era como que describía que reflejaba toda la luz de la furgoneta. ¿Tú crees que los vio? ¿Perdón? ¿Él los vio? ¿En la figura crees que os llegó a visualizar? Yo estoy seguro de que a mí me vio, porque yo lo miré a los ojos y él le estaba mirándonos. Él estaba mirando lo que pasaba al lado de él y mi cara lo tuvo que ver, a través del cristal la tuvo que ver, vamos. Y después, Carlos, imagino la reflexión, las dudas, los pensamientos, llegas a Córdoba, estás con tu esposa, el resto de compañeros que van contigo lo ven exactamente como tú, no hay la menor duda de que eso ha ocurrido. Pues nada, yo la verdad que se lo conté a mi mujer me dijo que vaya tela, ¿no?, lo que has visto, que tal, pero no le quise dar más importancia porque digo, bueno, no será, yo qué sé, a lo mejor, yo no quise darle más historia a eso, pero cuando tú la semana pasada contaste una historia muy parecida, pues ya se me congeló la sangre y tuve que poner el medio diciendo, vamos a ver, que yo he visto esto, o sea, que es que yo he sido testigo de esta figura, yo he visto esta figura. Pero es que te voy a decir otra cosa más que me he enterado hace un día, ¿vale? Yo tengo familia en un pueblo cercano a la zona, que es La Coronada, ¿vale? Es una aldea de Fuentevejuna, y me contó mi tía, dice, pues tú no sabes que llevan los niños de la zona asustados desde hace 2 veranos porque ven una figura blanca por allí, por las noches. De hecho, por lo visto hicieron una batida y todos los adultos buscando a dicha figura, pero no apareció ni volvió a aparecer, pero que la vieron algo también, y no te digo que está a 50 kilómetros de la zona esta, como mucho, vamos. Y te doy un dato más, Carlos. Hay un caso histórico en la historia de la ufología, porque se relaciona con el tema OVNI, tenga que ver o no, había una luz además, muy parecido a lo que vosotros contáis, llegando a Zafra, precisamente en 1968, es un caso absolutamente clásico y posiblemente es en la misma carretera. Llegando prácticamente a Zafra, un ser en el arcén, con un aspecto alto, un tanto delgado, demacrado y que asusta a varias personas y que incluso investiga el tema la Guardia Civil. Con la reflexión y viendo que ha habido más casos, porque 5 días después, en la zona de Torrejón el Rubio, otra familia, como hemos contado, observa algo pues prácticamente similar. Y en el Monte Abantos en Madrid, un grupo de jóvenes describe algo que parece un calco. No sé, ¿le habéis dado vueltas? ¿Qué piensas a día de hoy, Carlos? Pues mira, a día de hoy, la verdad que cada vez creo más que eso no era humano, que sí, que pudo ser perfectamente o bien una aparición o bien un ser de otro, no sé, de otro planeta o de lo que fuera, porque vamos, eso era muy alto, tenía una cara que cualquier persona se asustaría viéndola, ¿vale? No sé, es que no sé explicarte lo que pienso ahora mismo, pero sigo un poco como todavía con el shock, ¿no? Un poco de toda la historia esta, vaya. Ahora imagino, Carlos, que... Sentido, pero claro, no se lo encuentro, la verdad que no se lo encuentro, Iker. Es que es lo que pasa, ¿no? Se rompe un poco los esquemas interiores de uno y además vosotros, Medina Zahara, acostumbradísimos a recorrer toda la piel de toro, todas las carreteras, habéis hecho, imagino, cientos, miles de horas de carretera de noche. Ahora se conduce de noche con el mismo cuidado, pero con una sensación diferente, imagino también, ¿no? Con muchos ojos mirando al arcén, ¿no? Vaya, y de noche y de día también. Nunca. Desde que me pasó. Claro, nunca habías visto nada parecido, Carlos. Hoy por el sitio hemos pasado otra vez. Hoy justo. Estamos aquí, sí, estamos en Cáceres, en un pueblecito, en Pino Franqueado. Hemos venido a tocar aquí, porque nos han puesto una plaza con nuestro nombre y tal. Hemos venido a inaugurar la plaza y a tocar para la gente de aquí. Y hemos pasado por el mismo punto. Le he contado a los compañeros, hoy mirad, pues aquí donde estuvimos, tal. Todo normal. Sí, todo normal, todo como un día normal, tranquilo, pero claro, ya siempre estás mirando, ¿no? A ver
que si puede aparecer otra cosa o yo qué sé, ya estás siempre pendiente de estas cosas, ya hasta que no te pasa, hasta que no te pasa no te lo crees. Carlos, pues muy atentos porque estáis en Las Urdes, estáis en Pino Franqueado, estáis en una zona maravillosa y estáis en una zona donde saben mucho de ovnis y aparecidos, ¿eh? Joder, pues ya me va a quitar el sueño, ¿viste? No, desde luego, si ocurre algo a lo largo de la noche, estamos en contacto, Carlos, porque esto ya parece, no sé, como si fueran señales de que todos tenemos que estar muy atentos a los cielos y a las carreteras. Carlos, seguiremos investigando. Toda la suerte del mundo. Sabéis que os admiramos profundamente, que somos seguidores de Medina Zahara porque sois auténticos clásicos en la carretera, auténticos hombres de la música y que nos han dado mucho, nos han dado grandes himnos, así que ahora nos parece increíble que podéis colaborar con nosotros de esta forma y os deseamos todo lo mejor, Carlos. Estamos en contacto. Igualmente. Intentaremos saber, intentaremos descubrir, intentaremos incluso esta noche pedir a la gente de la zona a ver si ha visto algo parecido. Y desde luego compartiremos toda esa información. Suerte, nuestro abrazo para los Medina Zahara y un abrazo muy fuerte, Carlos Rivera. Igualmente, Iker, un saludo. Milenio 3. Detrás del misterio. En busca de una respuesta. Cadena SER. 1:53. Carlos Largo, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Los Medina Zahara, ahí es nada. Yo creo que uno de los grupos más veteranos, con mayor cantidad de discos importantes en la historia del rock andaluz, personas de una pieza y que desde luego ni ganan nada, todo lo contrario, ¿no? ¿Cómo van a contar una cosa así? La descripción que nos hicieron fue impresionante, la crónica que nos contaron por escrito antes de escucharles fue maravillosa, el impacto que tenían, la capacidad, al ser varios testigos, de observar la figura, sobre todo porque dos de ellos, como seguidores del programa, habían visto una de mis reflexiones en las que hablábamos de ese caso que tú has investigado, Torrejón el Rubio, 6 de abril, carretera hacia Trujillo, y una familia en 2 coches aterrorizada por un ser idéntico, más o menos 2,5 metros o muy parecido. Pero quiero que cuentes algo antes de que lleguen las noticias. Has acudido rápidamente al lugar de los hechos con los compañeros, con estos enormes músicos de Medina Zahara, y habéis descubierto algo en el lugar que igual tiene que ver o no, en el punto exacto, y que os ha helado la sangre, sinceramente. Sí, desde luego que sí, porque era un elemento con el que no contábamos ni siquiera ellos, porque tal y como ha contado Carlos, ellos les ocurre esto de madrugada, en plena oscuridad, no podían apreciar nada más que esa figura, ese ser que se aparece prácticamente delante de ellos y que tienen que esquivar. Y efectivamente llegamos por la tarde para hacer una primera avanzadilla antes de realizar la investigación nocturna y para recrear, digamos, el recorrido que ellos hicieron. Y bueno, la primera sorpresa que nos encontramos fue que había una torreta eléctrica, que es un elemento que se está repitiendo constantemente en cada una de las experiencias que nos han contado los testigos. Y luego, por otro lado, la que más impacta y que es la que tú ya adelantabas, Carlos y César en este caso, por teléfono ya nos decían que estaban allí y bueno, nosotros mientras estábamos acercándonos notábamos ya el miedo en sus palabras. Era un punto, un elemento con el que no contaban y que era que a escasos metros de donde se situaba esta especie de ser que se tambaleaba con la mandíbula desencajada había una cruz. Una cruz de pequeño tamaño, rodeada de flores y de elementos como un limpiaparabrisas. Había también otro elemento que era como una especie de foco de un coche. Y bueno, pues todo parecía apuntar de que se trataba de un promontorio que remarcaba que allí había habido un accidente. Un lugar en el que un chico, en este caso en fuentes de la Guardia Civil que luego pudimos preguntar, nos lo confirmaron así, que murió hace 2 años. Su nombre parece que eso, al menos eso es lo que deja anotar esa cruz. Se llamaba Marcos, era un chico joven que murió en un accidente de coche en ese mismo punto, hace 2 años. Evidentemente puede ser una casualidad, pero creo, Carlos, que el impacto en los testigos, relacionando hechos o no, era enorme y sobre todo gente tan acostumbrada, que Medina Zahara como grupo, hay que decirlo, publicó su primer LP
con varios himnos, ¿no?, del rock andaluz en 1979. O sea, es gente muy curtida, que lleva muchos años y que nunca les había pasado, claro, nada como esto. Tú notaste su miedo, palpaste su miedo. Sí, se notaba, y además, según iba entrando la noche, según íbamos recreando cada uno de los pasos que habían hecho y el recorrido que incluso tuvieron que hacer para esquivar a esa figura, cada vez sus palabras iban tornando a eso, al miedo y al pánico. Muchos detalles, eso es cierto, ¿no? Logran, como van a poca velocidad, a unos 60 kilómetros por hora, parece que logran ir viendo toda la escena y que la luz parece que es absorbida por la vestimenta o el traje o lo que sea de esta figura. Pero lo más alucinante, Carlos, es que en estas mismas jornadas has estado con los protagonistas también de ese otro caso impresionante y muy parecido, ocurrido 5 días después, en otra carretera, también en Extremadura, en este caso Torrejón el Rubio, Trujillo. Sí, efectivamente, esta experiencia de Medianazara ocurría cerca de Zafra, en Badajoz, y nos tenemos que trasladar a unos 130, 150 kilómetros más o menos de este punto hasta la carretera que une las poblaciones de Trujillo y Torrejón el Rubio en Cáceres. Y efectivamente estuvimos con Evaristo, que ya habló con nosotros, estuvo explicándonos esa experiencia que tuvieron unos familiares, 2 coches que se dirigían a pasar las vacaciones de Semana Santa y que ya en la lejanía pues avistaron una especie de individuo muy similar, de gran altura, y que cruzaba nuevamente la mirada con una de las protagonistas, con Cristina, que era esta familiar. Estuvimos allí sobre el terreno. Son sitios diferentes, Iker. Nuevamente aparecía ese elemento que era la torreta de electricidad pasando por encima de ese lugar de la aparición. También en el caso de Torrejón el Rubio, una torreta. También lo pudimos comprobar. Los testigos nuevamente, en este caso no quisieron hablar, pero sí que como portavoz Evaristo nos llevó hasta el kilometraje. Una señal marcaba una recta desde donde pudieron divisarlo ya unos cuantos metros antes, y nuevamente es eso, como un punto luminoso, una especie de individuo brillante que llama la atención de los testigos, en primer caso del primer coche, que tiene que nuevamente esquivarle, y luego pues la reacción de esa testigo, de Cristina, que cruza la mirada y se queda aterrorizada. Incluso nos hablaba también de un niño que iba presente también en el coche y que ha estado incluso varias noches, como es normal, sin pegar sueño, sin pegar ojo. Y no nos extraña, Carlos, pero hay algo más que comentaremos después de las noticias con otros muchos casos. Ese tambalearse, esa experiencia de alguien que está como errante, muy alto, es idéntico al caso de Abantos. Sí. La descripción que hacen los compañeros, sobre todo Carlos Rivera, bajo de Medianazara, es idéntica al de los compañeros del Monte Abantos en octubre del 2011. Bueno, vamos a descongestionar, vamos con toda la actualidad, noticias del misterio en la SER, y enseguida estamos con mucha más información. El caso del asesino del Zodíaco nunca ha estado cerrado, pero una nueva teoría apunta a que el hombre que cometió 37 asesinatos en San Francisco entre los años 60 y 70 podría estar vivo. Al asesino le gustaba jugar con la policía y obligaba a los periódicos a que pusieran una palabra en particular en el crucigrama del día siguiente que tendría que ver con su próximo crimen. El criminólogo Vicente Garrido nos hace el perfil de este asesino. El asesino del Zodíaco fue uno de los primeros asesinos que introdujo una correspondencia fluida con la prensa y con la policía. Estableció lo que él llamaría en su momento el juego de asesinato, porque él utilizó ese término para relacionar todo ese tipo de cartas y criptogramas a partir de los cuales pretendía dar pistas. También entró en conexión con programas en vivo en la televisión, y durante muchos años estuvo coleccionando cadáveres hasta que, sin que nadie supiera la razón, desapareció. Ahora, un antiguo agente de California, Lyndon Lafferty, ha publicado un libro donde asegura que el asesino del Zodíaco sigue vivo, tiene 91 años y es un exalcohólico que intenta recuperarse en su casa de Fairfield, en California. El escritor también asegura que su ira asesina provenía de que su mujer le era infiel. Y si la policía nunca descubrió su identidad, fue porque el juez era el amante de la mujer de Zodiac. El profesor Vicente Garrido nos da su opinión. Bueno, la persona que está diciendo que sabe quién es el Zodíaco es un policía que conoció la verdad en aquel momento, pero que por diferentes razones no pudo hablar. De alguna manera se le ordenó no investigarlo. Esto es un problema, ¿verdad? Porque
policía tiene muchos mecanismos para derivar la información y hacer que se sepa. Luego otro problema que encuentro con esta situación es que me parece bastante baladí la explicación que da, en el sentido de que se convierte en un asesino implacable porque su mujer le engañaba. Creo que si esa es toda la explicación, me parece bastante pueril en la acción de los asesinos en serie, sobre todo tan elaborados y sofisticados como era el Zodíaco. Debía haber más razón. Sé que algunas profecías mayas se cumplen. Este domingo, 20 de mayo, habrá un eclipse de luna que fue predicho hace siglos y llamado el Día Cero. Según el estudioso Sergio Calderón, este fenómeno indicaba a los mayas que en pocos días se produciría el cierre de una era. El espectáculo celeste, que durará 3 horas y 30 minutos, se iniciará en China, pasará por Japón y algunas regiones del Pacífico, como Hawái, y terminará en Estados Unidos. En Internet, miles de páginas ya están relacionando el eclipse con futuros terremotos y tsunamis. Y también con una cuarteta de Nostradamus que dice: Día 20 de Tauro, la tierra tan fuerte temblará, el gran teatro atestado se hundirá, el aire, cielo y tierra oscurecerse y temblar. Entonces Dios, con sus santos, al infiel arrollará. Esperemos que esta vez Nostradamus no acierte en su predicción. Por hoy es todo. La semana que viene, mucha más información aquí en Noticias del Misterio. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. Ya falta menos para el 9J y de verdad que ni soñando podíamos tener un ambiente tan propicio para volver a hablar de ovnis o de estas cosas. ¿Por qué? Hagamos un repaso rapidísimo, compañeros. Monte Avantos, finales de octubre de 2011. Esa aparición idéntica a la que acabamos de escuchar, idéntica a la que ven los miembros, parte de los miembros de Medina Zahara. Tambaleándose. Esa descripción tan tremenda de haciendo un giro con la cabeza, esa boca abierta, ese tambalearse, y en el caso de Avantos, monte en plena zona del Escorial, se arroja por un barranco. Es que yo estuve allí junto a Carlos Largo y recuerdo el miedo en los dos testigos en cómo describían algo tan aparentemente absurdo. Famélico, un ser huesudo que baja tambaleándose, que se deja ver y que tan negro como la noche en este caso de Avantos y como resplandeciente o blanquecino en el caso de Córdoba, hace algo que nos parece incomprensible. Esto ocurre en octubre. Por cierto, casos idénticos a los de Vegas de Coria, Saucedilla y tantas otras historias con las sombras por medio. Curiosamente, en los primeros días del año, en la zona de aerogeneradores de la Sierra de Cádiz, cerca de Sanlúcar, 2 operarios observan a 2 gigantes, 2 figuras parecidas en aspecto, y que emiten un extraño sonido, y que luego se marchan. Absurdo al cuadrado. El día 6 de enero, por la noche, en Sanlúcar de Barrameda, lo escuchasteis, todos los testimonios los habéis escuchado en Milenio 3, aquellos que han querido hablar. Otra persona se encuentra con una luz en este caso, y también con un ser que parece que va reptando. Mismo arquetipo, nunca mejor dicho, misma idea, pero que se le cruza en el camino a pocos metros ante el terror de su Pedro y rectando suavemente hasta desaparecer por el otro arcén. Tiempo después nos encontramos con este caso, el que habéis escuchado ahora mismo, en plena carretera, cerca de Zafra. Antes hay una historia tremenda en Cataluña, de aparición en carretera también, que hemos investigado. Después Torrejón el Rubio, esas 2 familias, esos 2 vehículos, ese espanto, esa figura con larga cabellera sin cara en el arcén, aguardando, más oscuro que la noche. Y ya en el mes de mayo, concretamente antes de ayer, en la madrugada de antes de ayer, en una pequeña pedanía de Murcia, una mujer, unos sonidos extraños, los perros mirando hacia el descampado. Después, la mujer, además, junto a la cuna de 2 bebés, sus hijas, y de pronto, dentro de la habitación, la apariencia es que esto ocurre dentro de la habitación, una figura famélica, oscura, delgadísima, dando una gigantesca zancada, avanzando quizá hacia la cuna. Y
la reacción de terror, de parálisis, una madre que lo lógico es que se despierte o que intente, yo no sé, incluso interponerse entre la figura y las niñas, pero es tal el terror y la parálisis que prácticamente se desploma y observa todo con un solo ojo, con la cabeza hundida en la almohada, boca abajo, y ve la presencia de ese ser que casi topa con su espalda y su nuca en el techo. Y yo añado, nada nuevo bajo el sol. Esta misma descripción ocurre, por ejemplo, en una casa de Cantabria en 1980. En este caso incluso es un matrimonio y el marido en un arrebato intenta abalanzarse contra la figura y ésta se disuelve. Una figura que casi tocaba el techo, idéntica. Pero, y quizá estamos contribuyendo a ello, los testigos hablan, y yo me alegro tanto, que un grupo de la trayectoria y que se juega tanto, ¿no?, contando esto, lo cuente porque lo ha visto. Seguramente si uno lo piensa más, si uno macera los pensamientos, dice, bueno, no lo voy a contar. Pero pasan dos cosas con estos casos, cuando son verdad. Puede ocurrir que haya miedo, pero por otro lado, la necesidad de contarlo. Y si ellos nos ven o ellos nos tienen cierto aprecio, que es mutuo, lo pueden contar. Necesita el testigo que vea las sombras, necesita el hombre o la mujer que ha visto un ser, un humanoide, un espectro, lo que sea, si es verdad, contárselo a alguien. Sentirse que no es único. En el fondo necesita darle un sentido a algo que no lo tiene. Y estamos recibiendo un sinfín de informaciones a este nivel. Y algo debe estar ocurriendo. Como decía el diario Pueblo, algo está pasando. Carlos, compañero, por lo tanto repetimos las vías de contacto. Hemos lanzado al aire una encuesta que tienen todos en ikerjiménez.com, que desvelaremos el día 9J, para saber cómo está el patio en el mundo hoy en día. La alerta que comentaba, o la encuesta, mejor dicho, que comentaba Carmen en el informativo es interesantísima en Estados Unidos, y nosotros también queremos sondear. Pero sobre todo esta noche queremos seguir recogiendo casos. Si tenéis ese valor, que hace falta y mucho, lo sé, podéis contarnos vuestra historia, sobre todo si es reciente. Estamos hablando de 7 casos en los últimos 5 o 6 meses, y eso nunca ha pasado, que sepamos. Carlos, vías de contacto. Desde luego que las abrimos en nuestro correo electrónico, como siempre, milenio3@cadenaser.com, la página web cadenaser.com y las frases de los oyentes, y las redes sociales Facebook, Twitter y Google Plus en la nave del misterio. Y hablabas de esa doble encuesta que hemos puesto y que perdurará durante varias semanas en ikerjiménez.com. El debate de Milenio 3. Por un lado tenemos la pregunta ¿qué son los ovnis? Hemos puesto varias opciones, como que pueden ser naves extraterrestres, viajeros del tiempo, entidades de otras dimensiones, artefactos humanos secretos o confusiones y fraudes. Y por otro lado también tenemos abierta esa segunda pregunta, si se verán ovnis en la noche del 9J. 2 opciones, el sí o el no. ¿Y tú qué crees, Carlos? Yo creo sinceramente que algo vamos a ver. Yo también. No sé por qué. Tengo ese el pálpito. Presentimiento, sí. Tengo el pálpito. El miedo, por cierto, compañero, parecido en esa familia, además una familia de importante, vamos a decirlo, posición cultural. Estamos hablando de personas normales. Y luego el contraste, ¿no? Un grupo de rock, de eterno rock español. Y sin embargo había nexos entre el miedo de cómo lo contaban o cómo te hacían llegar la historia o lo que sabes tú de la historia. Sí, desde luego. Y además tengo constancia también, porque hablamos con Evaristo, que se pusieron en contacto tras hacerle esa entrevista y servirnos como portavoz también de lo que vieron sus familiares, que han vuelto a hablar con ellos, siguen con el miedo en el cuerpo, siguen recordando esa figura, ese rostro, digamos, que no tenía prácticamente ningún rasgo, que se cruzaba con, en este caso, con Cristina, con la mujer que iba en el segundo coche. Y bueno, pues tenemos constancia también que les han hecho llegar ese testimonio del grupo de Medina Zara y que se han sentido también comprendidos, pero por otro lado han vuelto a sentir ese miedo, han vuelto a recordarlo y bueno, pues Evaristo nos decía que sí, que se han sentido reconfortados, pero por otro lado que quieren olvidar y cuanto antes. También es comprensible. Entendemos también ese silencio, el silencio que a veces es, por desgracia, cerrojo de la verdad. Seguimos nuestra investigación. Yo hablaba de la sombra, del arquetipo, y curiosamente toda esta oleada también coincide con la apertura de un misterio que comentábamos pues como una figura más, el hombre del sombrero.
Seguro que todos nuestros amigos, los que nos siguen, lo recuerdan. La historia de un niño en Canarias y la presencia constante, no una vez sino varias, de ese arquetipo. Hombre alto, oscuro, aspecto fascineroso, cadavérico en ocasiones, sombrero, como una figura de otro tiempo, pero una figura que debe significar algo. Y nos ponemos a investigar, porque llegan casos y casos y más casos. Desde que se emite el tema, sobre todo en Cuarto Milenio, llegan casos uno tras otro. Por cierto, mañana en Cuarto Milenio, casualidad, serendipia, sincronicidad, llamadlo como queráis, el testimonio de dos jóvenes, de dos muchachos jóvenes, que no muy lejos, ya en la provincia de Córdoba, de donde ha ocurrido este último caso de Medina Zahara, observan prácticamente lo mismo. A diferencia, ellos dos estaban fuera del coche y llegan a alumbrarlo con las linternas. Y la descripción es que aquello se tragaba la luz de la linterna. En la misma zona, prácticamente, en la misma comarca, y una figura idéntica. Eso sí, este caso ocurrió hace 5 años, pero el miedo, como comentaba Carlos Largo, perdura. El miedo no se va tan fácil. Iker, perdona, Dime. Estaba acordándome, estuvimos, por cierto, con esta persona, con Evaristo, justo en el punto de avistamiento. Estaba recordando a tan solo 40 kilómetros de Monroy. Recuerdas que estuvimos también con dos panaderos de allí de la zona, y que tuvieron también el avistamiento de una gran luz que prácticamente convirtió la noche en día. Están en una zona también muy próxima. Zona caliente, sin duda, y donde habrá compañeros y amigos peinando el 9J, y de eso hablaremos luego, de todas las novedades que se siguen incorporando, porque las hay en nuestra alerta OVNI. Como decíamos, cuando esta sombra aparece ya no en la carretera, sino dentro de casa, puede adoptar formas que nos sorprenden, sobre todo por lo común de los testimonios. Hablamos de ese arquetipo, de esa idea general en el inconsciente colectivo. Nos hemos quedado muy sorprendidos y hemos hablado incluso con científicos porque no entendemos. Tantas personas han podido ver en diferentes etapas de su vida al hombre del sombrero. ¿Qué sentido tiene? Bueno, estaremos muy atentos esta noche a los testimonios que nos lleguen. Los cuidaremos como oro en paño. Pero lo que no esperábamos, Carlos, es que hubiese incluso personas, investigadores, que a raíz de un caso personal dedicasen prácticamente su vida a explicar el misterio del arquetipo del hombre del sombrero. ¿Y has dado con él? Sí, desde luego ha sido sorprendente. A raíz de todas las historias que nos han hecho llegar, tanto los oyentes como los espectadores de ambos programas, pues encontramos una página web. Y bueno, nos pusimos en contacto rápidamente con su creador. Su nombre es Tim Brown y la página web de la que hablamos es thehatmanproject.com. El hombre del sombrero, el proyecto del hombre del sombrero. Uh-huh. Si los oyentes incluso quieren echar un vistazo a la página, es sorprendente porque recoge una cantidad enorme de historias de gente que ha convivido con esa experiencia de haber visto al hombre del sombrero, a esa silueta negra de capa y sombrero de ala ancha que, como tú decías, Jaime veía, ese niño canario que vive atormentado por esta experiencia terrible de esas pesadillas. Escuchamos a este hombre, a Tim Brown, que tiene, yo creo que el honor de ser iniciador en un misterio tan específico, pero si está ocurriendo en otro país, vemos que también ha ocurrido en España. Hemos recibido decenas de casos y algunos tienen que escucharse esta noche. Casos de personas como vosotros, los oyentes de Milenio 3, como cualquiera de vosotros, como nosotros, que tenían guardado, que hicieron una celda del cerebro, esos pequeños compartimentos, el encuentro con el hombre del sombrero. ¿Qué habrá detrás de todo esto? Vamos a conocer a Tim Brown. Carlos. Pues vamos a dar paso a ese primer corte en el que explica un poco en qué consiste ese proyecto que inició hace unos años, sobre todo, como tú decías, a raíz de esa experiencia, y sobre todo da unos datos que saca él como conclusión de lo que suele ocurrir, la experiencia prototípica del hombre del sombrero. El proyecto del hombre del sombrero fue creado cuando me di cuenta que la experiencia que tuve cuando era un adolescente no era la única. Normalmente aparece de noche, cuando alguien se va a meter en su cama, o de madrugada, cuando éste ya duerme. Suele ocurrir en una habitación oscura y la gente lo describe como una gran sombra de rasgos humanos, sombrero ancho y una capa muy larga. No suelen verse sus ojos ni ropajes, únicamente una sombra más oscura que el color negro en sí. Es cierto que algunos testigos dicen haberle visto ojos de color rojo o rasgos como de un traje, pero he llegado a la conclusión que estas suelen ser excepciones y no lo normal. Quería comprender y pensé que si leía los acontecimientos de cientos de miles de personas, me ayudaría a entender lo que sucede.
Es impresionante, ¿no? Cómo alguien, a raíz de un caso personal, se pone a investigar. Esto es muy, muy propio de británicos y americanos. Santiago Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Tú nos diste datos sobre el hombre del sombrero en el primer programa como arquetipo que, ojo, no era un caso particular y que, sobre todo, como digo, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, había avanzadillas, vamos a decir, para psicólogos que habían sacado incluso retratos robot, cantidades impresionantes de catálogos, de archivos, y en este caso vemos ya que, claro, en el tiempo de Internet, personas que recogen información, casi vamos a decirlo, entre la investigación y el grupo de autoayuda. Esto es una vieja historia, ¿eh? Pues sí, la verdad es que se ha dado en muchísimos casos, desde las personas que han sufrido abducciones hace muchos años, cuando nadie les hacía absolutamente ningún tipo de caso, pues comenzaron a organizarse ellos mismos en grupos de autoayuda, y ha habido casos muy diferentes. Lo curioso es que, adentrándonos más en este asunto del hombre del sombrero, descubrimos que no solamente es un elemento importantísimo ahora mismo en la fenomenología a nivel mundial, sino que prácticamente es un subtipo de una aparición, de un tipo de apariciones mucho más amplias, y que, según parapsicólogos de gran prestigio, como por ejemplo Heidi Collins, que lo catalogó en el año 2010 como la aparición extraña o paranormal más común en los Estados Unidos, lo denominan la gente de las sombras. Si ahora mismo cualquiera de nuestros oyentes introduce en Internet el término de búsqueda Shadow People, se encontrará con decenas, cientos de páginas web estudiando el fenómeno, estudiando testimonios de esas apariciones de sombras, algunas veces con sombrero, pero otras sin él, otras con capucha, casi siempre con algún tipo de capa o túnica, que ya te digo que muy recientemente, podríamos hablar de los últimos 10 años, se han convertido, más allá de fantasmas, de humanoides, de cualquier tipo de aparición extraña o paranormal, en el fenómeno más común, por lo menos en la casuística estadounidense de hoy en día. Si quieres, luego nos introducimos más en ese tema. Por supuesto que sí, Santi, porque hay quien dice que este incremento de casos tiene que ver con lo que está pasando a nivel global en la humanidad. Hay una teoría, y esto nos conecta con el inicio de lo que hemos hablado, Carl Gustav Jung y la sombra. La sombra podía ser personal o colectiva. Muchas personas indican, preguntan, ¿por qué en los tiempos de crisis, en los tiempos de zozobra global, el misterio aumenta? Hay quien dice que como forma de evasión, para olvidarse de lo mundano terrible y oscuro realmente. Hay quien indica, sin embargo, que hay entidades, que hay señales, sean de fuera o sean de la propia psique humana, que va más allá de la materia, que nos autoavisan de alguna forma, que estamos yendo por un camino sombrío, por un camino de no retorno, que los ovnis, las luces en el cielo y las sombras son nuestra propia señal. También hay quien piensa que estas cosas son absolutamente exógenas. Jung hablaba de la sombra colectiva, que aparece en momento de crisis, que se desdobla en momento de ruptura brutal, de angustia general. Y yo lanzo la pregunta, ¿por qué tantos casos, por ejemplo, en España, ahora mismo? Para pensarlo, ¿verdad? Seguimos con el señor Tim Brown. Nos tiene que contar más cosas en torno a ese curioso proyecto del hombre del sombrero. Ocurrió cuando tenía 14 años. Estaba viviendo con mi abuela y mi bisabuela. Eran sobre las 12 de la noche y estaba tumbado en la cama. Acababa de estar viendo la televisión y me iba a dormir. Y sentí una presencia. No me moví porque estaba realmente asustado. No podía mover mis ojos. Y entonces fue cuando vi una figura, una sombra. Pensé que alguien había entrado en casa, pero todo lo que hacía allí era estar quieto, de pie, y mirar hacia la habitación de mi bisabuela, hacia la mía y hacia la de mi abuela. Es un vigilante, él vigila. Cuando me quise dar cuenta, desapareció. Y recuerdo que al día siguiente, cuando hablé con mi abuela, me confesaron que pocos días antes ellas también habían tenido una experiencia similar, y lo describían de la misma manera. Cuentan que, por idea de ese genio, que es Steven Spielberg y que sabe mucho del misterio y que ha tenido diferentes encuentros con el misterio, a nivel de producción,
generó, y lo contamos ya en Milenio 3, esa figura que por eso daba tanto miedo en la película Poltergeist 2, esa figura del hombre con sombrero, de aspecto religioso, pero al mismo tiempo que parece que está muy cerca de la muerte, como realmente estaba ese actor cerca de la muerte, y que se aproximaba lentamente a la niña protagonista cantando una canción religiosa. Ese mundo de la religiosidad norteamericana había generado hasta tal punto de convertirlo en icono del audiovisual a esa figura del hombre del sombrero. Pero ojo, con la cara demacrada, con la cara de quien ya no está aquí ni acaba de estar en la muerte, quien está en esa interfase. Y a raíz de ese caso personal y de ese tesón por explicarse a sí mismo qué ha pasado, la investigación y el proyecto del hombre del sombrero. Porque yo estoy convencido de que nadie que esté al margen de esto puede entenderlo. Nadie que no haya estado en la situación de esos dos vehículos en Torrejón el Rubio, de ese vehículo en Abantos, de ese hombre con su perro en Sanlúcar de Barrameda, de ese vehículo llegando a Zafra. Quien no ha visto esto de cerca no puede entenderlo. Algunos, muchos, podemos intuir cierta conexión, podemos tener respeto, porque sabemos que quizá puede ser real, que puede ocurrir, que puede estar ahí. Entre ellos, los testigos tienen una conexión. Como ha comentado antes Carlos, se revive y se reabre la herida de su miedo. Al mismo tiempo hay cierto alivio, no somos los únicos, no estamos locos. Pero se reabre el miedo porque eso es verdad y está ahí. Y estaba por ti ahí y te va a esperar en algún momento de la vida a ti y te aguarda en el momento importante entre la vida y la muerte. ¿Y por qué esa aparición? Son preguntas que nos hacemos nosotros como se hicieron otras culturas hace milenios. Pero lo importante es que alguien puede tener redaños suficientes para no guardarse el caso, sino investigar, ayudar a otros. Es el caso de Tim Brown, y esta es su tercera declaración sobre ese apasionante proyecto que es pura actualidad hoy. Soy cristiano y creo en la existencia de entidades demoníacas. Una de las conclusiones hasta las que he llegado después de leer tantas historias es que parece que esta figura se muestra en tiempos en los que la vida de una persona es caótica, destructiva, poco saludable. Gente que está débil por las drogas o el alcohol, gente que ha sufrido un abuso, gente que se está divorciando. Hay otra investigadora americana que cuenta una historia que ocurrió hace poco a través de su página web y que habla de un soldado en Alemania que una tarde en su habitación vio al hombre del sombrero en un espejo. Se asustó, pero llegó a preguntarle quién era. Y él le respondió: soy Scratch. Después de investigar, esta experta llegó a la conclusión de que esta era una palabra inglesa que se utilizaba antiguamente para mencionar al diablo. Tenemos las vías abiertas, como siempre, en Facebook y en Twitter, La Nave del Misterio. Ya sabéis, nuestro canal oficial y el único que nosotros tenemos, que yo tengo, vamos, y que Carmen tiene y que coordina Guillermo León. Ahí toda vuestra información puede ir. También cadenaser.com es el lienzo en blanco y el correo electrónico milenio3@cadenaser.com. Estamos sedientos de conocer vuestra opinión y vuestros casos. Pero ¿por qué no rápidamente, casi en impactos, en flashes, Carlos? Tanto Fermín Agustí como tú habéis ido compilando información que se enhebra en este pentagrama de músicas que nos pone ahora nuestro compañero y comandante en la nave musical, Noel Calero. Porque es una información que sabemos que llega, y sobre todo llega a quien lo ha vivido. Vamos con un caso tipo, casos que nos han ido llegando a raíz de que nosotros abriésemos la manija del tema Hombre del Sombrero. Carlos, caso 1. Pues el caso 1 nos llegaba, en este caso la protagonista es Cristina. Desde siempre, desde pequeña nos contaba que, pues había visto a este señor del sombrero, tal y como todo el mundo parece llamarle. Por otro lado, también nos dejaba entrever que no era una niña muy miedosa. Sin embargo, cuando recuerda esa etapa, pues sí que recuerda esas pesadillas con este hombre y que además lo describe de una manera totalmente terrible, y ahora pasaremos a escucharla. La única forma en la que
pudo, digamos, afrontar sus miedos fue pasando de dormir sola a dormir con su hermana en otra habitación, en la misma habitación, las dos camas juntas, y de esa forma fue como consiguió que todos estos miedos desapareciesen. Pero fíjate la descripción que nos hace Cristina de este hombre del sombrero. Sí que recuerdo con muchísimo miedo la etapa que tuve muchísimas pesadillas, y era en concreto con ese hombre, con el sombrero, con la capa, con unos zapatos así picudos, las manos así alargadas, y vamos, que yo lo veía totalmente real. Y cuando me despertaba gritando y venía mi madre, yo sabía que estaba en los pies de la cama agachado, tenía seguridad de que estaba agachado en los pies de la cama. Y me daba muchísimo miedo moverme porque la sensación era que estaba ahí. Pero lo que sí que es verdad que lo recuerdo con muchísimo miedo, ¿eh? Y muy, muy real. Caso 1, Carlos, una persona que recurrentemente tiene esa visión en sueños y no sabe muy bien si es en sueño o en vigilia. Constantemente se aparece el arquetipo del hombre del sombrero. Sí, se repite una y otra vez y además con esos elementos, una mezcla de estar entre medias de la realidad y de una pesadilla pura y dura que vuelve y vuelve continuamente con esa figura vigilante, tal y como decía también Tim Brown, porque únicamente suele permanecer a los pies de la cama vigilando y observando. Es el cruce, digamos, nuevamente de esas miradas. Vamos con un segundo caso, si te parece, Carlos. Un segundo caso para que veamos personas diferentes, lugares diferentes. En este caso es un hombre, si no me equivoco. Sí. Para que veamos hasta qué punto todo esto cala en las personas. Muchas veces se guarda durante años en el cajón del inconsciente y surge pues cuando hay un motivo. Por ejemplo, que alguien te diga, es que esto ha ocurrido. Nunca habíamos hablado del hombre del sombrero en sí. Lo hicimos y dio la impresión personal de que se abría una caja de Pandora, de que llegaban un montón de historias como esta que sigue a continuación, Carlos. Totalmente cierto, Iker. Además, Fer, que es la persona que nos hacía llegar su experiencia, nos contaba que con 10 años, con tan solo 10 años, hablaba y jugaba con un amigo imaginario. Una vez más se repite también lo que nos decía la madre de Jaime. Todo se inicia con una especie de juego con un amigo que él solía tener. Tenía un nombre, él lo recuerda perfectamente, se llamaba Canobo. En principio, él no tenía ningún miedo, pero sí que había veces en los que salía corriendo desde su habitación a través del pasillo de su casa, llegaba hasta la cocina donde su madre estaba haciendo las tareas domésticas y cerraba plenamente la puerta. Y plenamente asustado también le contestaba a su madre diciendo que es que Canobo se había vuelto malo, porque tenía dos caras, una cara buena y otra cara mala. Después, también una similitud con el caso de Jaime, sus padres se divorciaron y fue al irse a vivir a casa de su abuelo cuando Canobo desapareció. Sin embargo, apareció un nuevo ser, que es este hombre del sombrero que nuevamente Fer también veía y que únicamente, por lo que nos contaba, tenía esa relación con él, con el hombre del sombrero, en pesadillas, en sueños, terribles sueños que a continuación nos va a contar. Y años después, ya viviendo en casa de mi abuelo con mi madre, yo recuerdo que tuve un sueño, el sueño transcurría en la casa donde vivía con mis padres, donde ocurría todo esto, y yo entraba en su dormitorio y por la mañana me levantaba, despertarme, y al entrar al pie de la cama pues estaba el supuesto señor del sombrero, y era como un hombre pequeño, un poco así rechonchete, con frac, con una capa, con un lazo, con una pajarita, y llevaba un bombín y con las manos apoyadas en el colchón así, mirando al frente. Sobre todo la fuerza de los testimonios por lo absurdo. ¿Queréis un ejemplo que pone, en mi opinión, el alma en vilo? Es una niña de 8 años que observa, y ya no estamos hablando de sueños, directamente, repentinamente, en una habitación al hombre del sombrero. Repito, diferentes regiones, diferentes épocas. Y además hay como una historia extraña, una historia de sangre de fondo, Carlos. Pues sí, esta historia nos llegaba de parte de Tania. Con tan solo 8 años, ella vio al hombre del sombrero, además de una forma muy extraña. Nos hablaba de una casa antigua, de que es familiar, del siglo XVIII, XIX,
donde había una habitación en la que se quedó encerrada. Se quedó encerrada por error, porque estaba jugando al escondite con su abuelo. De repente ella empieza a notar cómo el pestillo se va cerrando, se gira y ve a su lado al hombre del sombrero. O sea, yo no podía abrir la puerta, como si el pestillo por fuera estuviera cerrado, ¿vale? Y cuando me giré vi a un señor, más o menos como describía al niño, con sombrero, ¿vale? Vestido muy elegante, con los zapatos como de boda, igual, o sea, un señor todo trajeado y con bigote también. Cuando yo vi a este señor me quedé un poco paralizada y de golpe él siguió hacia la torre, ¿vale? Hacia la puerta que comunicaba con la pequeña torre esta, y se giró en un momento como haciendo el gesto de que lo siguiera, ¿vale? De golpe se para, me giro, miro la pared y una mancha de sangre enorme. Además, esa mancha de sangre debe tener cierta historia y más personas, más testigos, tiempo después observaron al mismo hombre del sombrero, o eso es lo que les llegó a ella, ¿no? Sí, porque Tania también nos relataba que, bueno, pues desgraciadamente era una casa en la que un familiar había enfermado y había muerto de cáncer. Y bueno, pues ella, digamos que rápidamente después de esa experiencia se negó en rotundo a ir a aquella casa. Su madre continuamente le preguntaba que por qué nunca llegó a confesarlo hasta casi cuando cumplió la mayoría de edad, con los 18 años. Y fue cuando su madre también le relató otras experiencias de dos, en este caso una anciana que padecía demencia y bueno, de también otro familiar, un hombre que observaron también a esta figura, a ese señor de sombrero, tal y como lo describía. O sea, no fue la única Tania que observaba, sino dos personas adultas, una anciana, en este caso sí que padecía una enfermedad también, demencia, pero otro hombre también adulto fueron los que fueron testigos de esa presencia. Bien, nos queda, por supuesto, sondear vuestras opiniones. Lo hacemos de inmediato, compañeros, con qué está llegando esta noche concreta, esta noche tan idónea para hablar de esto, ¿no? Pero además quiero saber, por parte de Santiago Camacho, ¿qué dicen a nivel parapsicológico también, por ejemplo, en Estados Unidos, que parecen la vanguardia de estas investigaciones? ¿A qué conclusiones están llegando poco a poco en torno a este fenómeno? Pero quiero que también abramos abanico para la ciencia y el pensamiento. Psicoterapeuta y psicóloga Arantxa Goñi nos habla un poco de ese inicio, de ese primer ladrillo oscuro que yo quería proponeros, ¿no?, en la construcción de esta noche. Carl Gustav Jung y concepto de la sombra. ¿Por qué? Porque habéis escuchado, por ejemplo, a Tim Brown hablando de que la inmensa mayoría de casos son de personas en proceso de crisis, en proceso de angustia. ¿La angustia puede cobrar forma? ¿O alguien nos avisa de nuestra angustia o se acerca a nosotros con nuestra angustia? Por otro lado, la figura más temida, el orbe cristiano, en la iconografía cristiana, no es sino una sombra a la que se le adecua una guadaña y es la muerte, una sombra oscura, más oscura que la noche, detalle que también se ha descrito varias veces, que viene lentamente a por nosotros cuando es nuestra hora. ¿Tiene algo que ver ese encuentro con la sombra? ¿Es como una especie de muerte aparente, muerte simbólica, muerte mental, una conexión a este nivel de símbolos? Vamos a escuchar a Arantxa Goñi. El concepto de la sombra, como comprenderéis, amigos, es inmenso. Parece que Jung, sobre todo después de esa experiencia en Bollingen, sabía demasiado. El arquetipo de la sombra. Y en este es en el que realmente podemos aunar lo que dice Jung con todos los casos, algunos de los casos, algunas de las explicaciones que se pueden dar con los niños que sufren terrores nocturnos o pesadillas. En ese arquetipo de la sombra está depositado todo lo que reprimimos, todo lo que no queremos vivir conscientemente. En ese arquetipo de la sombra tenemos la angustia, el rechazo, los bloqueos y los traumas. Esa sombra puede ser personal o puede ser colectiva. La mente es muy poderosa y tenemos un sistema, nuestra parte emocional, que depende de cómo estemos y los niveles de angustia en donde activamos un arquetipo. Yo creo que el arquetipo existe, que el hombre de negro existe. Lo único que lo activamos y abrimos igual esa puerta de ese arquetipo.
Por eso mismo también hay que enseñar en esos momentos, por ejemplo a los niños, pero también a otras personas, a que puedan cerrar esa puerta que fue activada o abierta en un momento de crisis. Porque normalmente ese tipo de situaciones no se dan cuando el ser humano, la persona, es una persona que está bien, tranquila y sin ningún trauma emocional en esos momentos de su vida. Normalmente se da cuando ocurren situaciones o de crisis o de ansiedad o de rupturas. Estaréis conmigo, Arantxa Goñi lo he explicado perfectamente. En esos momentos límite aparecen estas figuras. ¿De dónde vienen? ¿Son partes de nosotros? ¿Han vivido siempre aferradas a nuestra alma? ¿Quién sabe? Pero ha repetido Arantxa la palabra arquetipo y es error mío no haber definido un poco más ese concepto de arquetipo. Le pediremos ayuda al doctor Cabrera. ¿Qué será eso del arquetipo? Un arquetipo es una idea inconsciente que está metida en la cabeza de un gran colectivo de personas, habitualmente de una cultura, pero a veces de todas las culturas, y que de vez en cuando sale en forma de sueños, en forma de ideas artísticas, o incluso de forma consciente en pinturas o en evocaciones. Eso es un arquetipo como definición. Claro, como un libro abierto, doctor Cabrera. ¿Y qué opina él de que el arquetipo que se repite como emisario del miedo, como si hubiese unas figuras del miedo, sea algo que lleva sombrero? ¿Qué puede representar? Bueno, este tipo de figura, como un hombre capa negra, sombrero, etcétera, con una cara maligna, si es un arquetipo, que algunos lo dudan, sería un arquetipo de la cultura más bien occidental, porque lógicamente en otras culturas no hay esa vestimenta. Por lo tanto, sería un poco una mezcla de ideas occidentales del maligno, más o menos vestido de forma moderna, antigua, una mezcla. Pero es sobre todo una especie de idea colectiva. Yo no me atrevería a decir que esta figura es un arquetipo tal cual. ¿Es un arquetipo o no? ¿Y cuáles son los otros arquetipos? Eso, si os apetece, si queréis, para otro día, ¿verdad? Las sombras y el mundo de Jung, el científico que se atrevió a adentrarse de verdad sin complejos en la mente y en los fenómenos inexplicables. Casi nada. Pero tenemos esta sección de los arquetipos, posiblemente, de las ideas extrañas. Y tenemos más casos, más testimonios. Pero antes, Santi, como decíamos, ¿a qué conclusión llegan los investigadores del misterio, los parapsicólogos en Estados Unidos, por ejemplo? Sabemos que hay toda esta investigación, toda esta gran cantidad de casos. Vale, ¿qué nos cuentan? ¿Qué conclusiones tienen? Claro, porque efectivamente aquí estamos ante un fenómeno que tiene fascinados a buena parte de los parapsicólogos estadounidenses, sobre todo por dos cosas: por la tremenda extensión que está cogiendo y porque es relativamente nuevo en cuanto a esa magnitud. Es decir, antes podíamos encontrar en la literatura de casos pues más antiguos, a lo mejor casos que se asemejaban, pero con esta profusión el fenómeno es muy reciente, con lo cual le están dedicando mucho tiempo y mucho esfuerzo y obviamente se han apuntado explicaciones de todo tipo. Desde el punto de vista de la parapsicología más escéptica, lógicamente pues se recurre pues a las alucinaciones, a las experiencias hipnagógicas, pero hay una explicación que es absolutamente fascinante, y es aquellos parapsicólogos que creen que son visiones, sean alucinatorias o bien sean que porque el fenómeno que vamos a describir nos abre el campo de visión a otras realidades, provocadas, agárrate, por la estimulación electromagnética del lóbulo frontal. Es decir, actualmente nuestro cerebro está sometido a una cantidad de radiaciones electromagnéticas absolutamente inédita en la historia de la humanidad. Todos en nuestras casas tenemos una red wifi, tenemos un teléfono inalámbrico, tenemos uno o varios teléfonos móviles, más las radiaciones electromagnéticas a las que estábamos acostumbrados, tanto las naturales como las propias ondas de Milenio 3 que están llegando ahora mismo pues a miles y cientos de miles de casas. Pues bien, esa acumulación podría estar excitando partes del cerebro de una forma que hasta ahora no lo había conseguido y provocando estas visiones. Ya desde un punto de vista
mucho menos racionalista, pues lógicamente se han aportado explicaciones de todo tipo. Una de ellas pues tiene mucho que ver con lo que hemos estado escuchando sobre los arquetipos, que se trata de un egregor, que se trata de una criatura, si no proyectada por cada una de las personas que lo ven, sino proyectada por el inconsciente colectivo. Se trataría de la sombra de todos nosotros que se está intensificando de tal manera que está llegando a coger corporeidad y está llegando a coger plasmación física. Otra de las explicaciones, esta bastante inquietante, es la que vendría a señalarlo como una especie de heraldo de algo. Siempre, y yo tuve ocasión de vivirlo en primera persona porque estuve en Point Pleasant, donde se apareció el célebre Mothman antes de que ocurriesen una serie de dramáticas circunstancias allí, pues se ha asociado a que algunas apariciones extrañas podían ser el prolegómeno o el aviso de tiempos difíciles o de tragedias de gran magnitud. El que esto sea tan extenso, Dios no lo quiera, podría precisamente ser el inicio de algo incluso a nivel planetario. Lo que sí tienen muy claro, por ejemplo, es que no se trata de fantasmas, es decir, las apariciones fantasmales tienen una serie de características muy determinadas. De hecho, no son sombras, son figuras más o menos tenues, a veces completamente corpóreas, pero que desde luego no son una sombra, una silueta, como describen los testigos, más oscura que la propia oscuridad, que destaca. Que se repite constantemente, además, como algo que es como muy visual, que lo perciben muy bien los testigos. Sí, además tiene otra característica, si cabe, más aterradora. Comienza viéndose en la mayor parte de los casos en la visión periférica. Tú estás tranquilamente en tu habitación leyendo, durmiendo, y de repente por el rabillo del ojo ves algo o crees ver algo que cuando vas a enfocar la vista ya no está ahí. El problema es que eso se va haciendo muchas veces cada vez más frecuente y cada vez va cogiendo más corporeidad, cada vez va siendo más fácil de ver hasta que tiene lugar, digámoslo así, el avistamiento en toda regla. Y el comportamiento muchas veces de estas criaturas oscuras, si cabe, tiene una característica incluso más espantosa, que es que está dotado de unos movimientos convulsos. Parece como si alguien manejase una cámara de vídeo, un reproductor de vídeo, y le fuese dando al avance rápido y a la pausa a intervalos regulares. Se mueve muy rápido, se queda congelado, desaparece atravesando paredes. Eso también es otra de las características que dan muchísimos testigos. Y por último, desde el punto de vista religioso, hay efectivamente quien lo ha asociado, si no a Satán, a algún tipo de demonio. ¿Por qué? Porque también es muy común en los testigos la aparición no solamente del miedo o de la inquietud lógica, sino de todo tipo de sentimientos negativos, desesperación, tristeza, melancolía, como si ese ser les proyectase en sus mentes toda la negatividad que puede llegar a sentir un espíritu humano. Sin duda, radiografía de la sombra esta noche en Milenio 3, en la cadena SER, ¿dónde si no? Y esperando, con expectación y quizá con un gramo de inquietud, ¿por qué no?, el asunto del 9J. Porque yo a veces lo pienso, si en algún punto de España, y luego hablaremos de eso, de novedades, de vigilantes del cielo, de cómo os estáis portando, de cómo os estáis volcando en todo el mundo, ¿os imagináis a los Masái en la alerta OVNI del 2012? Pues van a estar en Masai Mara. Cosas así, todo el mundo unido. Pero, ¿y si en algún punto solitario, a una de estas sombras les da por aparecer? Veréis, hay mensajes que son tremendos. Se habla mucho, ¿no?, de la banalidad de las redes sociales en ocasiones para los mensajes, de estar todo el mundo riéndose de todo el mundo, chistes, de perder el tiempo. Se habla mucho de eso en los medios, pero también hay que reconocer, y yo lo hago aquí, que por ejemplo la gente milenaria es fantástica, es impresionante, y a veces tiene unos titulares, a veces llega a unas conclusiones que desde luego yo no llegaría nunca, y en tan poco espacio. Por ejemplo, Juan Carlos Lorente dice... Fijaos, porque yo creo que esto tiene mucha miga de verdad.
el hombre del sombrero, en el ámbito rural, ¿no son los espantapájaros? He dejado estos 3 o 4 segundos que Noel suba la música porque todo el mundo ha visto un espantapájaros. Tienen sombrero, casi siempre, solos. Es como si, desde lo más antiguo del légamo de lo rural, desde las primeras culturas, habría que saber, igual podemos llamar a un especialista, cuándo nacen y qué formas tienen los primeros espantapájaros. Qué tema más bonito, por cierto. Parece banal, pues no lo es. Es una figura que representa a un hombre, pero lo eligen con los brazos en cruz y un sombrero. Y las aves no quieren ir donde el hombre del sombrero. Maravillosos mensajes. ¿Hay más, compañeros? ¿Más mensajes? ¿Más casos? Sí, Iker, ya llegaban esas historias que tú nos contabas que querías que enviaran los oyentes. Por ejemplo, Docha también hacía otra pregunta. Dice si no serían la proyección de nuestras bondades y nuestras maldades intrínsecas, esta especie de figura del hombre del sombrero. Claro, de eso hablan los especialistas, ¿no? Y lo estamos viendo. Para muchos es la expresión precisamente, decía Jung, y fijaos qué descripción, la sombra humana, la sombra nuestra, sería la parte inferior de la personalidad. Pensadlo, parte inferior de la personalidad, seguramente la más densa, la más ligada a los actos más animales, la que menos nos gusta, vamos. Felicidad también nos decía que esta figura la vio de niña en la puerta de su baño. SL también nos decía que ha tenido 3 sueños. En los 3 aparecía un hombre que se acercaba a él con características parecidas. En los 3 sueños le hacía siempre la misma pregunta. Y por ejemplo, mira, nos llegaban 3 casos que la verdad es que comparten similitudes. Susana Dávila nos decía que ha llegado a ver hace un par de años a un hombre en las habitaciones de su cuarto. Era un hombre alto, con pantalones negros y camisa blanca, que no podía verle el rostro y que desapareció delante de sus propios ojos. Lo vio tan claramente que no puede ser un error. Tenía unos 25 años en aquella época y además otros amigos también lo han visto cuando han estado de visita por su casa. Lola Sánchez Miguel también decía que la primera vez que recuerda que vio al hombre del sombrero tenía unos 10 u 11 años y fue a pleno sol. Aquí cambia, digamos, el arquetipo y no es por la tarde ni por la noche, sino a pleno sol en medio del campo en un pueblo de Cáceres. Dice que estaba pasando unos días en casa de sus abuelos y que no estaba atravesando ningún mal momento ni nada parecido y que después ha tenido muchas otras pesadillas con este personaje. Y para finalizar también nos llegaba un mensaje de Mario Leonardo que decía que a él también le ha pasado, que dormía con su hermano de 10 años y lo alucinante fue que años después, hablando sobre este arquetipo del hombre del sombrero que le aterraba, es que su hermano mayor le confesó que él también lo había visto en la misma habitación. Y yo os lanzo la siguiente pregunta, a estas horas de la noche, prácticamente a las 3 menos 10 de este día de mayo del 2012. ¿Tanta gente puede estar equivocada? ¿Tantas personas que ahora tienen más posibilidades que nunca para compartir su información? ¿Tanta gente que lo cuenta hasta con ese desgarro? ¿Tanta gente que lo ha tenido guardado durante años? ¿Tanta gente simplemente es víctima de pesadillas, sueños, obsesiones? Claro que sí. Pesadillas, sueños, obsesiones tienen que ser un porcentaje importante. Ahora, ¿será el 100% de los casos? ¿Y ese porcentaje que no encaja? ¿Qué es? ¿Quiénes son? Si te parece, Carlos, terminamos lo que son los testimonios con otro a viva voz, ¿no? Con otra persona que nos hacía llegar su vivencia y que es otro aldabonazo, ¿no? Un caso más. Sí, además es uno de los testimonios que más aterra, sobre todo porque es actual. Nos ha llegado hace tan solo una semana y nos escribía Teresa, que es la tía de una niña de 2 años y medio que desde hace unos meses, al igual que Jaime, dice que ve al hombre del sombrero. Desde luego es aterrador porque, bueno, ella misma nos contaba que lo ve en muchos sitios, no solo en su casa, sino que también lo ve en la calle. Lo describe de una manera muy similar también a la que lo hacía Jaime, con botas, con un traje, con un sombrero. Lo ve como una persona muy seria, con una cabeza alargada, muy poco pelo. También da un dato muy llamativo, que es que dice que tiene los ojos de color lila, que tiene pajarita, por ejemplo, manos grandes y, bueno, pues una vez más ese sombrero de copa que tanto aterra.
Teresa nos decía también que hay un elemento más. La niña lo pasa mal porque en ciertos momentos se queda aterrorizada porque llega incluso a interactuar ese hombre con ella y le llega a pegar golpes. Vamos a escucharlo ahora mismo, incluso con un episodio que ocurre con la madre de Teresa, en este caso, que está presente junto a la niña. Van a acercarse a un armario y sucede lo siguiente. Porque tiene un armario aquí en mi casa. Yo vivo con mi madre y hay un armario donde guardamos las botellas de agua de ellos, de los pequeñajos. Y un día pues quería agua y fue a coger el agua y le dijo a mi madre que no quería. Y mi madre le decía, ¿por qué no quieres? No, que está el señor dentro, que está el señor. ¿Pero dónde está el señor? Ahí en el armario grande. ¿Pero dónde está? Ahí, es que no lo ves. Y entonces mi madre abrió la puerta y dice, ¿dónde? Dice, pero es que no lo estás viendo, ¿no lo ve el señor que me quiere pegar? Pues eso, ella dice que le pega, que a veces le pide cosas, que a veces, que tiene un corazón, y el corazón lo tiene que se le ve. Otra de esas descripciones como para no olvidar, ¿no? Esa fuerza, dicen algunos, de la imaginación y fantasía, o de que están viendo algo. ¿Qué están viendo? Desde luego tenemos que hablar con el gran experto en el cerebro. En nuestro cerebro se esconde esto. Manuel Martín Loeches, director área de neurociencia cognitiva, Universidad Complutense, gran maestro en esta materia científica, nos da su opinión. Hay una figura de miedo y eso se puede, como digo, materializar en cada cultura de una manera distinta. Y es muy posible que en nuestra cultura, en nuestro contexto social más común y más frecuente, pues se pueda materializar como un ser que es un varón. Pues también tiene su lógica porque los varones tradicionalmente siempre manifiestan más agresividad que las mujeres. El hecho de que además este hombre de negro con sombrero y con capa tenga bigote muchas veces, según manifiestan algunos sujetos, ese bigote da un aspecto varonil, es decir, que aumenta esa imagen de ser un ser humano del sexo masculino. Además tiene sombrero, que eso también se conoce por la psicología social, que es un aspecto que da más altura al sujeto que lo lleva, da más presencia y da por lo tanto impone más, digámoslo así, ¿no?, a la persona. Entonces se suman una serie de rasgos que claramente sí que parece que manifiestan la materialización de un arquetipo que tiene que ver, pues eso, con algo a lo que tenerle miedo. Algo a lo que tenerle miedo. Enrique de Vicente nos aporta un dato más, y un dato realmente inquietante. Muchas de las personas que ven estas figuras, sean conscientes o no de ello, se despiertan con heridas en la espalda, zarpazos. Se ha hablado bastante de esto, incluso en el ámbito de las personas que habían tenido un encuentro con un ovni y un tiempo perdido, como si alguien les rasgase, como si alguien les hiciese heridas muy concretas, sobre todo en las partes de los tobillos y en la espalda, en sitios donde no se puede llegar. De verdad que esto es un tema bastante serio. Enrique de Vicente nos lo cuenta. Los testigos muestran magulladuras y cicatrices en ocasiones en sitios donde no se pueden alcanzar, como en la espalda, y también del desarrollo de facultades, sí. Normalmente los expertos dicen que corresponde a una clase de personalidad humana propensa a este tipo de encuentros. Según algunos expertos, como el doctor Kenneth Ring, que ha estudiado este tipo de fenómenos asociados a las experiencias cercanas a la muerte, él cree que pueden representar un próximo paso en la evolución de la conciencia humana, en el que de momento no hay control de esas experiencias, pero es un primer paso. Un primer paso. Conozco muchos casos de personas que tienen esas extrañas marcas, estigmas, heridas. Bueno, me habré arañado, me lo habré hecho. Y a veces, solo a veces, han resultado ser el último episodio de una de estas visiones. Le dejamos a Enrique lanzar una opinión a vuela pluma. ¿Y por qué? Porque yo creo que es relativamente acertada, o tiene que ver con lo que decía Jung. A veces el caso tiene que ver con una sola persona. En otras ocasiones es la colectividad la que está generando este egregor, este daimon que dirían los griegos, esta figura, esta entidad oscura. Está pasando ahora. Enrique de Vicente, estudioso tantos años de estos temas, tiene esta opinión concreta que se puede compartir o no, pero que no deja de ser sugerente y no deja de ser colofón para esta radiografía de las sombras de esta noche en Milenio 3. Yo arriesgaría a opinar que puede tener que ver
con la sombra individual y colectiva que está emergiendo de forma muy potente últimamente y que de alguna manera es anunciadora de grandes desarreglos en el psiquismo, de grandes conflictos. Tendrá razón Enrique, esperemos que no. Estamos en un momento de la historia delicado, no hace falta más que ver las noticias. Cuando algunas personas me dicen que si Milenio 3 o Cuarto Milenio dan miedo, yo respondo que para miedo los informativos. Estamos viendo que la situación general del planeta, si se puede hablar de situación general, es muy complicada. ¿Tendrá que ver con el incremento de casos? Eso seguramente no lo sepamos nunca, jamás. Pero sí sabemos una cosa que es importante. Que las personas, muchas, no mienten, que algunas pueden estar equivocadas, que algunas pueden estar incluso confundidas, sentir estímulos y contar cosas que realmente no son así. Pero es imposible, ante la cantidad increíble, los cientos de casos, que todo el mundo se equivoque en el mismo sentido. Es decir, hay un fenómeno real, hay un espejo real que a veces nos devuelve nuestra propia imagen deformada o nos hace penetrar en ese otro mundo que parece de cuento, de fantasía, y también en ocasiones de terror. La sombra inquietó a Jung, y Jung por estos temas se enfadó con Freud, que quería dejarlo todo en las cajas herméticas de la pura ciencia. Y parece que no hay nada científico en la mente y en todo lo que nos rodea. Hay quien dice que en determinados momentos de nuestra vida bajamos nuestro nivel de conciencia y aparece lo irracional. Y como emisarios de lo irracional, estas sombras, de las que hoy hemos intentado humildemente hacer nuestra fotografía de palabras.